Amigos de Incisos, permítanme interrumpir su cotidianidad para este inciso deportivo. Es un inciso un tanto interesante porque vamos a hablar con una mujer que no le hace swing a picheos malos, es una mujer que siempre tiene la mirada puesta, la vista puesta en la pelota y siempre viene por la goma. Vamos a conversar con Mari Montes. Mari, muchísimas gracias por aceptar esta llamada de Incisos. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Me encanta estar contigo como siempre. Gracias por la invitación para hablar de periodismo, de béisbol, no sé, ¿de qué quieres hablar? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo porque en tu caso periodismo y béisbol van de la mano. Pero antes de hablar de béisbol, que yo sé que tú eres fanática del béisbol desde tu casa, porque bueno, yo no, pareciera que eso lo llevas en la sangre. Sí me gustaría que habláramos de esa Mari en el inicio del reporterismo, que no necesariamente comenzó en un terreno de juego. Por ahí hemos visto a Mari Montes en sus recuerdos en el Congreso Nacional y haciendo algunas coberturas. Veíamos la cobertura de la intentona golpista del 27 de noviembre del 92. Háblanos de esa Mari que mucha gente no recuerda o no quiere recordar. Sí, bueno, porque creo que fue un tiempo muy breve y por supuesto no disponíamos de redes sociales, los medios no eran tan masivos. Yo trabajaba en Radio Capital, era una radio muy escuchada, la AM y la FM, y luego en Omnivisión Multicanal, que fue el primer canal por suscripción que existió en Venezuela. Era un decodificador a través del cual se transmitían algunos canales de televisión internacional y el canal propio era la señal por donde hoy está el canal 12. Fue Puma TV, Puma no, fue Bravo. Bravo, sí, fue un canal que estuvo después cuando lo liberaron para hacer Marte TV, para hacer telenovelas y luego se transformó en otro canal de televisión. Pero cuando yo trabajaba allí, por suscripción, al cual tenían acceso quienes obviamente tenían el decodificador, pero ese día, el 27 de noviembre, en vista de que los golpistas habían tomado la señal de venezolana de televisión, era el reguero de sangre, todas las personas asesinadas ese día allí, no había señal de venezolana de televisión, habían tomado las antenas en el Ávila para que no saliera Venevisión ni Radio Caracas, y los únicos canales que estaban con la señal abierta era Televen y el gobierno en ese momento de Carlos Andrés Pérez liberó la señal de Omnivisión para que todo el mundo que quería informarse también tuviera esa posibilidad. Fue un día muy confuso. Yo lo recuerdo como un día muy terrible, la verdad, Alfredo, porque fue un... Entonces lo recuerdas bien porque ciertamente es un día terrible, es un día para algunos negro de nuestra historia y para otros rojo de nuestra historia porque ciertamente marcó como la pauta de lo que iba a ser el devenir de la historia, ¿no? La sangre, la toma de los medios de comunicación, pues el imponer un mensaje, porque todo comenzó ese día con el gordito de la franela rosada, es decir, imponiendo un mensaje como saliera, porque eso es lo que pareciera que esta gente cree que es la televisión y los medios. Pero no me quiero desviar con esa parte de la historia. A mí me tocó ese día esa cobertura porque todos los periodistas estaban cubriendo lo que fuera, realmente, porque mi fuente era Congreso. Ese día, por supuesto, el Congreso no tuvo actividad. Eh, si mal no recuerdo, fue jueves o viernes, amanecer de jueves para viernes, esa intentona del 27 de noviembre. Yo cubría el Congreso, una época que recuerdo con muchísimo cariño, una época que valoro, Alfredo, por haber podido ser testigo de excepción de cómo era la democracia venezolana, cómo funcionaba una institución como el Congreso y cómo realmente había una independencia tal y una búsqueda, obviamente no era perfecta, pero había una búsqueda del equilibrio democrático que yo, en palabras sencillas, le digo a los más jóvenes que no pudieron vivir eso, para que tengan una idea.
Cuando el presidente de la República era Deco, el presidente de la Cámara de Diputados era Copellano. ¿Es Y el así? presidente del Senado era Deco, pero tenía a su mano derecha e izquierda a un copellano y a un masista. Y hay que recordar que el MAS no sacaba más del 7% y en aras de la defensa de la representación proporcional de las minorías, había una cantidad de diputados que, si bien no tenían los votos por cociente electoral, igual alcanzaban las curules y tenían derecho a voto, derecho a voz, y podían hacer cosas. Podían, por ejemplo, pertenecer a comisiones como la de Contraloría para hurgar los libros del gobierno. Y a raíz de eso, yo, por ejemplo, viví todo lo que fue la interpelación de los casos de la compra de los jeeps con dineros de la partida secreta del gobierno de Jaime Lucinchi, una investigación que hizo la Comisión de Contraloría que presidía Douglas Dager, y era el vicepresidente Nelson Chiti Larroche. Había una representación de ADE, o sea, de todos los partidos de la causa R. Todo el mundo en comisión, en el edificio de Pajarito, el día que se reunía la comisión y había una interpelación, yo qué sé, interpelaban a Siliberto, o interpelaban al presidente del hipódromo. Entonces tú podías presenciar como periodista y tener de primera mano para tus lectores en el Universal o para los escuchas de la radio lo que había dicho en su comparecencia ante una comisión que estaba pidiéndole rendir cuentas a un ministro que había sido ministro de Relaciones Interiores y varias veces presidente encargado, tener que rendir cuentas a unos diputados. Sí, Eso lo vemos. Y a mí me parece que eso de pronto no le hemos dado el valor que tenía. El hecho, Alfredo, yo no sé, a ver, muchas veces las sesiones del Senado no eran tan fogosas como diputados. En diputados eran los grandes debates, en el Senado ya llegaban las leyes para discutirla. Obviamente también había polémicas en el Senado, pero era como un poco más tranquilo, y sobre todo las tardes donde no estaban llegando leyes polémicas para discutir, sino leyes que ya había un consenso que se había logrado en diputados para que pudiera pasar en Senados con algunas observaciones. Toda esa dinámica parlamentaria que yo creo que era muy, muy bonita. Además se hacía política y tú veías a los políticos hacer política para convencer a una bancada y lograr los votos, y veías a los sectores que estaban de alguna manera vinculados con esa ley acudir a las comisiones a dar sus explicaciones, sus observaciones. Yo viví ese país. Y, por ejemplo, alguna tarde no iba el senador que se sentaba al lado de Velázquez, que estaba allí, y yo me podía sentar en la curul de ese senador que no había ido a conversar con Ramón J., a que me contara de Diógenes Escalante, o la opinión que tenía de algún proyecto que estuviera por llegar. Y no era yo, cualquier periodista que estaba allí en la fuente y que sabía cultivar su fuente podía tener esos privilegios. Te podrás imaginar lo doloroso que es verlo 30 años después, a dónde llegamos, y ver todo lo que ha ocurrido con los periodistas. Yo vi cuando los sacaron del hemiciclo, cuando comenzaron a poner un televisor afuera para que se enteraran de lo que pasaba en las sesiones mirando un televisor que estaba afuera. O sencillamente cuando no los han dejado entrar. O sea, O cuando los han dejado entrar y los golpean. O sea, yo veo eso y digo, Dios mío, hay que ver el privilegio que teníamos nosotros. No era que no lo valoráramos, tal vez, sino que nos parecía que era completamente natural. Y había sido una conquista del periodismo, había sido una conquista de quienes nos precedieron. ¿Y por qué crees tú que eso se fue perdiendo? ¿Por falta de rigor o de coraje de parte de los periodistas que estaban cubriendo en ese momento la fuente, cuando se empezaron a dar los cambios, porque el cambio fue abrupto, porque la sociedad no acompañó a sus periodistas? ¿Dónde crees tú que estuvo el quiebre para que pasáramos de compartir curul a curul a ni siquiera poder entrar? Fue progresivo. Comenzaron con sacarlos del hemiciclo. Antes de sacarlos del hemiciclo, comenzaron contestando con burlas, con ironías,
y contestando lo que querían, contestar sin entender que no se trataba, que un periodista no es solamente un individuo con nombre, apellido y cédula de identidad, sino que está buscando información para cantidad de lectores, para una audiencia que abarca muchísima gente. Por eso tenemos nosotros el compromiso de informar de esta manera, porque sabemos que no es para que tú lo sepas o para que yo lo sepa. Cuando queremos saber algo y tenemos una fuente y protegemos esa fuente, es en aras de que el gran público se entere de lo que está sucediendo y de que tengan ese derecho. Nosotros tenemos el derecho de informar, pero la gente tiene el derecho a estar informada. Y ambos tienen que complementarse. Sí creo que no hubo tal vez la compañía necesaria de la gente, pero ¿cómo culpar a la gente en un proceso que fue instalando el miedo de tantas formas? Es decir, cuando tú piensas en las veces, por ejemplo, que a los periodistas de Globovisión, cuando estaban en vivo, a mí no se me olvida una imagen de Ana Karina Villalba en el Puente Yaguno, rodeada de colectivos, que en ese momento no se llamaban así, eran los círculos bolivarianos, que comenzaron a amedrentarla hasta que hicieron que se fuera, que levantara el equipo por seguridad y se montara en el carro y se fuera. ¿Cuántas veces no fueron amedrentados los periodistas del Congreso por esos círculos bolivarianos que operaban en lo que llamaba Chávez su consentida esquina caliente y Linarrón? O sea, en frente del Consejo Supremo Electoral pasaba lo mismo. Entonces, de pronto, los periodistas no estaban todo el tiempo machacando los atropellos, las amenazas, el amedrentamiento del cual iban siendo objeto, pero por supuesto que se iban replegando, que se iban cerrando puertas, que se iban cerrando accesos. Los periodistas nunca más volvieron a la fuente del pez que escupe el agua en Miraflores. Fueron a la Plaza Bicentenaria y de la Plaza Bicentenaria, vamos a explicarle a la gente, el Palacio de Miraflores es lo que vemos siempre, el Palacio arriba, lo que llaman la Casa de Misia Jacinta. En la Casa de Misia Jacinta está la fuente del pez que escupe el agua. Es una fuente, por supuesto, que ha sido referencia. Hay un libro que se llama La Casa del Pez que escupe el agua para hablar de secretos de Miraflores en el pasado. Y los periodistas podían sentarse alrededor de la fuente a esperar que salieran los ministros, a abordar a los ministros después que se reunían con el presidente, y los ministros tenían que pararse y contestar. Era fuente establecida. Yo recuerdo, ahorita en radio y televisión no lo recuerdo, pero una columna Miraflores a la vista, que por años mantuvo un periodista que trabajó primero en el Nacional y luego en el Universal, y que en este instante mi memoria no. ¿Perdón? Jesús Lozada Rondón. Jesús Lozada Rondón. Es decir, era fuente, era una fuente doble, porque era la fuente propiamente dicha, literal, y además era la fuente informativa, y se cubría todos los días, y todos los días daba noticias. Todos los días daba noticias porque los ministros, los embajadores que iban a presentar cartas credenciales, todo el mundo que pasaba por el Palacio de Miraflores pasaba por el frente de la oficina de Jesús Lozada Rondón. Jesús Lozada Rondón caminaba por los pasillos del palacio, entraba al despacho cuando el presidente se lo permitía, previo a una cita y un acuerdo, porque él tenía una oficina allí. Pero así como él tenía una oficina allí, había una oficina disponible para todos los periodistas de la fuente, que si llegaban tarde, te lo digo porque yo fui pasante en esa oficina, al final del gobierno de Jaime Lucinchi, en el año 88, terminando 87 y 88, que fue cuando comencé a trabajar. Y eso fue antes de Radio Capital. Yo me fui a Radio Capital en el 89, perdón, comenzando el año 89. Pero lo que te comentaba es que el que llegaba tarde se conseguía con la transcripción, letra a letra, de lo que había dicho cada ministro o cada persona que había declarado allí. Y llegaban y conseguían una minuta. Y había prensa de Miraflores que tenía video y tenía el deber de dárselo a quien no tenía video. Para eso estaba, era un servicio. Era un servicio. La propia presidencia de la República. Y era la misma toma, la misma entrevista que tenía Radio Caracas o que tenía Venevisión. Ese país lo tuvimos.
Ese periodismo yo tuve la fortuna de vivirlo.